Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo se Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas de fuego, conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. Aleluya. Aleluya. Y en este momento, el mismo viento que sopló aquella vez sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale, 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 llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Dios mío.
Testing, testing, testing. Testing, 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 testing. Testing, 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 testing. Testing, testing. Testing, testing, gloria a Dios, gloria a Dios. Probando, 1, 2, probando, probando. Testing 1, 2, testing 1, 2, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. It's my cable. It's this cable. Fix your cable, damn it. That one? Oh, I turned it off. Let's take it. Just put it somewhere that have to be moved. It might be your connection to your. It's got to be the connection to your thing. Whenever they stop. We wasn't doing it before. And on Friday, they didn't do it. Because of the cable. And the weak point in this is always going to be here. I'll fix it later. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga, hermano. Vamos a ir acomodándonos para comenzar. Ya estamos 3 minutos tarde y hoy el servicio tenemos una agenda bastante grande. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a dar inicio a nuestras clases, ¿verdad? De escuela dominical. Así es de que vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que sea el Señor hablando de nuestras vidas en esta hora, tanto los niños, los jóvenes y también a los adultos. Así de que vamos todos orando en esta hora, hermanos. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora, Padre, por la bendición que nos has dado de poder estar una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor, para poder alabarte, poder aprender cada día más de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú hablando a tu pueblo conforme sea tu voluntad, Señor. Usa la vida de cada maestro, Señor Jesucristo, de esta tarde, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así ya, ¿verdad? Los niños pueden pasar, los jóvenes también pueden pasar a sus clases, feo, ¿no? Hermanos. Gracias, los jóvenes, hermano Martínez. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Testing 1, 2, gloria a Dios. Bueno,
Dios bendiga, hermano, a todos. Saludos en el nombre de Jesús. A mí se anima. ¿Qué pasó? Dejaste abandonarte. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Ya estamos en vivo, César. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a arrancar lo más pronto posible. Con Antonio, el tiempo es corto y queremos aprovecharlo a lo máximo. Amén. No sé si lograron a repasar un poco la clase que trajimos la semana pasada. A mí siempre me gusta, hermano. Antonio, le voy a regalar el vaso de agua. You have it from last week. It's the same one from last week. Bueno. Kevin, vete para abajo. Te lo tengo, no está bien. Bueno, Dios bendiga a todos, hermanos, una vez más. Disculpe que estamos un poco atrasados, pero ya poco a poco nos vamos alcanzando, ¿eh? Y quiero, si Dios me permite, de verdad, comenzar. Nos quedamos la semana pasada respecto a la pregunta o el comentario donde dice su hermana Cintia, usted en la pantalla, it's the class from last week's video, and it says the title of it is don de diversos géneros y de lenguas. Y nos quedamos en la pantalla que dice la señal inicial que acompaña al bautismo del Espíritu Santo. Y después dice, hablando estrictamente, no debemos usar el término don de lenguas para ese primer uso. Y en relación, porque hicimos énfasis en esto, hermano Antonio, yo comencé, ¿verdad? Hoy por la mañana estaba revisando la clase el domingo pasado y inscribí la pregunta, le añadí a la clase la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Y después, ¿cuál es el propósito del don de lenguas? O sea, lo que estoy tratando de definir es de simplificar, mejor dicho, cuando la confusión que existe con muchas personas entre el don de lenguas y el don del Espíritu Santo. Porque como escuchamos que ambas tienen la palabra don y en ambas ocasiones hablan lenguas, pues muchas personas la entrelazan o la confunden. Entonces, dimos una explicación, hermano, respecto al domingo pasado, respecto a lo que es el don de lenguas, ¿verdad? Que está hablando de lenguas proféticas. Y la mejor forma que yo creo para poderla definir, ¿verdad? Es simplemente anclarnos en el propósito del don del Espíritu Santo y el propósito del don de lenguas. Sabemos que todos los dones son, la Biblia dice, para el propósito de la edificación de la iglesia. Ahí caen los 9 dones. Mientras que el don del Espíritu Santo, creo que fue la hermana Alicia la que lo mencionó la semana pasada, el don del Espíritu Santo es para devoción personal. O sea, tu espíritu está hablando misterio con Dios. En uno me estoy edificando mi espíritu, en otro estoy edificando la iglesia. Si recordamos eso, se nos va a hacer mucho más fácil cuando hablamos respecto a los dones. ¿Okay? Por eso dice que hablando estrictamente no debemos usar el término don de lenguas para ese primer uso. So basically what I'm trying to anchor myself, just in case you're watching online, is that the gifts of the Spirit and the Holy Spirit, meaning when we get the gift of the Holy Spirit, are two different aspects.
that should not be entwined. And one of the easiest way that I believe to identify it is by simply anchoring yourself on the aspect where the gifts of the Spirit are for the edification of the church, while the Holy Spirit, when you speak in tongues, is for personal edification. Entonces, eso es un punto, ¿verdad?, esencial. Entonces, vamos a seguir la próxima página que dice la señal inicial que acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Que la hermana mira si me lo puede leer. Dice, No, Cintia, lo que dice es la señal inicial. can't see. Nope, that's all I have. You went to the beginning, you gotta go forward. Keep reading, hermana mira. Amén. Es el nombre de Jesús. Hablando estrictamente, no debemos usar el término don de lenguas. Para ese primer uso, más bien es una señal que acompaña el don del Espíritu Santo. Un minuto, hermana Hechos mira. 2:32. Cuando mencionamos para ese primer uso, recuerden que estamos hablando de su primera experiencia cuando te convertiste al Señor y recibiste el Espíritu Santo. Sigue. El don del Espíritu Santo es para todos los que creen. Juan 7, del 38 al 39 y Hechos 2, 38 al 39 y del 11 al 15 al 17. Por contraste, no todos ejercerán el don de lenguas para la edificación del cuerpo. Primera de Corintios 12, del 4 al 10 al 30. Y un punto también, otro punto, ¿verdad? Para poner un poco más. ¿Can we find it, Cynthia? No, I don't think I can't find it. Go switch. Put it back up and I'll show you which one it is. Let me know when you have it up. Entonces, aquí quiero rápidamente anclarme en lo importante que es, ¿verdad? Otro punto para aclarar ese tópico respecto al don de lengua y el don del Espíritu Santo es que cuando en 1 Corintios 12, cuando se habla respecto al don a los dones del Espíritu, algo que aprendemos es que el apóstol comienza a expresarse de la forma en que a este se le dio el don de sanidad, a este el don de fe, a este, o sea, nos deja saber claramente que el don de lengua no significa que Dios se lo va a dar a todo el mundo. O sea, que no todo el mundo tiene ese don, mientras que lo contrario, el Espíritu Santo dice la Biblia que es para todos. O sea, que eso es un contraste importante. Voy a pasar a la próxima. Dice, tal como Dios concede a los creyentes sabiduría, ciencia, fe, dice, así Él habla en lenguas. El hablar en lenguas es para todos los creyentes. Y vemos Marcos 16, 17 que dice, sin embargo, en cada caso, dice, hay un don espiritual que se extiende más allá de la experiencia diaria, dice, de todos los cristianos. Dice, que se usa, dice, que es usado para los momentos especiales de necesidades y de beneficio. Dice la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de fe y el don de lengua. O sea, algo aprendemos también es que cuando hablamos de arriba, okay, go to the next one. Go to the next one. Keep going. Right there. Okay. Algo aprendemos, ¿verdad? Que dice que, sin embargo, dice en cada caso, dice, hay un don especial que se extiende más allá. O sea, que lo que no queremos es, y esto es un error que muchos cristianos, creo que lo he visto, no puedo contar las veces que lo he visto. Muchas personas cuando reciben la experiencia sobrenatural, hermano Antonio, del Espíritu Santo, piensan que esa experiencia abarca casi todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, y no es así. He visto personas que han sentido un impacto de la presencia de Dios y piensan que Dios le está dando lenguas proféticas para hablarle al pueblo.
Y lo que surge es que, un ejemplo, se nos presenta una situación. Yo estoy viendo un ejemplo que la hermana Alicia llegó hoy con una vestidura roja. Yo sé que estoy haciendo un ejemplo rústico. Eso es pecado. Y es claro que está con una vestidura roja. Lo estoy viendo, lo analicé, me estoy quedando callado, pero me estoy dando de cuenta que es pecado. Ahora, de repente el servicio se desarrolla, yo caigo en una bendición, comienzo a hablar en lengua, y el mismo enemigo pudiera traerme en mente la vestidura de la hermana Alicia, que está roja. Y mis emociones se confunden y yo comienzo a profetizar, a decirle, es pecado, cámbiate tu vestido. Eso ha pasado mucho en las iglesias, hermanos. Por falta de lo que aprendimos el miércoles pasado. En una parte se edifica nuestro espíritu, pero en otra parte se edifica nuestro intelecto. Y muchas personas no saben lo importante que es edificar nuestro intelecto. O sea, necesitamos, la Biblia dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella hallaréis la vida eterna. O sea, nos manda a que escudriñemos. O sea, algo que me ministró Dios en este transcurso de esta semana, ¿verdad? Es esto. Sabemos que los dones del Espíritu son un regalo de Dios. Es para la edificación de la iglesia. Tu ministerio también es un don de Dios. Dios te da, no los dones del Espíritu, pero sí es un regalo de Dios. Un talento que Dios te ha dado, sea tocar batería, sea a cantar, sea lo que sea. Ahora, al saber que es un regalo que Dios te dio, es muy importante que entendamos que hay un adversario, hermano Antonio, que está loco por quitarte el don que Dios te ha dado. Dicen amén, hermanos. O sea, si no lo cuidamos, el enemigo va a lograr quitarte lo que Dios te ha dado, porque sabe que Dios te lo dio para la edificación de la iglesia. Por eso es que vemos que existen más ministerios estancados que ministerios que están siendo utilizados. Dicen amén, hermanos. Son más los que se estancan que los que logran su potencial en los caminos de Dios. Y es porque no entienden que, primeramente, mi opinión es que no valorizan lo que Dios le dio. Número dos, están inconscientes o viven inconscientes de que hay un adversario que va a buscar la forma. ¿Cómo yo puedo tumbar, hermano Antonio? Se me está yendo muy lejos. Se me está trepando muy alto. Mira cómo Dios lo está usando. Mira su familia, mira sus hijos, mira su hogar, mira su matrimonio. Todo eso incomoda, hermano Antonio, a nuestro adversario. Y él está buscando en qué forma yo puedo hacer al hermanito o el hermanito caer. Y eso es un punto esencial. Vamos a seguir el problema de mira que me lea donde dice algunas personas. Amén. Dice así. Algunas personas niegan el rol comprobatorio de lenguas y también niegan que todos deben orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, con esta señal acompañante. Generalmente ellos citan las declaraciones en los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios, que indican que no todos hablan en lenguas o que el hablar en lenguas debe ser controlado en ciertas maneras. Sin embargo, una comparación entre los Hechos y Primera de Corintios rápidamente nos revela que aquellas personas están confundiendo los usos de las lenguas. Dice, algunas personas niegan el rol comprobatorio de lenguas y también niegan que todos debían orar, dice, para recibir el bautismo del Espíritu Santo con esta señal acompañante. O sea, vivimos en una generación, lamentablemente, donde hay muchas personas que han complicado, honestamente hablando, lo fácil que es recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es complicado. Dios no lo hizo tan difícil para que nosotros tengamos que luchar tanto para poderlo recibir. Lo que lo hace complicado somos nosotros. Porque para recibir el Espíritu Santo
primero tiene que haber un arrepentimiento genuino y segundo, tenemos que entregarnos a la voluntad del Espíritu, o sea, darle libertad al Espíritu. Y ahí donde yo he visto, muchos sí se arrepienten genuinamente, pero lamentablemente no se quieren entregar a la voluntad del Espíritu. ¿Por qué? Por complejo, por orgullo, porque están pensando en quién me está viendo, porque no comprendo lo que hablamos el domingo pasado, no entiendo qué está pasando, no me quiero ver ridículo. O sea, ellos están esperando que Dios venga y agarre su lengua como una alfombra y se la sacude. Y ellos simplemente quedarse ahí sin hacer nada. Y no entendemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú hablas lenguas angelicales o lenguas, ¿verdad? Espirituales, recuérdese que el significado es que tu espíritu está hablando con Dios. Pero si tu espíritu está hablando con Dios, la iniciación de esa conversación sale de usted mismo. Analiza lo que estoy diciendo suavemente, hermanos. O sea, cuando yo hablo lengua, yo estoy hablando misterios con Dios. O sea, si yo quiero hablar con el hermano Antonio, eso no es hablar con el hermano Antonio, lo estoy mirando. No lo estoy expresando. Para hablar con el hermano Antonio tengo que abrir la boca, decirle Dios te bendiga, hermano Antonio, quiero hablar contigo. Eso es una conversación. Entonces ese concepto tiene que estar en nuestra mente, que para tú hablar misterios con Dios, tu espíritu tiene que abrir la boca y comenzar a permitir que tu espíritu tome control y se exprese. Eso es lo que significa hablar en lenguas. Pero muchas personas se quedan estancados, hermano Antonio, en que quieren que Dios lo haga todo. No reciben el Espíritu Santo como dice de hablar en lenguas. Entonces no le ha quedado otro remedio que decir que eso no existe. Que eso era solamente para la iglesia primitiva. Nosotros tuvimos una división, un grupo alto que se nos separó de nuestro concilio décadas atrás. Y ellos creen hasta el sol de hoy que el Espíritu Santo es simplemente para la iglesia primitiva. Lamentablemente, hermano, y lo triste de esto es que se están perdiendo, en mi opinión, hermano Antonio, una de las cosas más bonitas y más esenciales de ser cristiano. ¿Vamos a decir algo? Sí, hermano, y qué lamentable es, ¿verdad?, pensar de esa manera, porque si realmente vemos desde el punto de vista de que el recibir el Espíritu Santo solamente era para la iglesia primitiva, entonces todas las promesas que hay, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, no es para nosotros tampoco. Eran solamente para los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces es bien complejo. Entonces tenemos que nosotros creer, ¿verdad?, que esas promesas de ayer son para nosotros también, porque es el mismo Dios que las hizo a su pueblo, que también son para nosotros. Amén. Pero vamos, hermano Antonio, ahora a despedazar el porqué de este concepto. Porque, y me perdonan la expresión, que no quiero ofender a nadie, pero eso es un vocabulario muy boricua. Yo tengo una boricua visitando el Mogoy, aunque nos dejó solo, nos abandonó, pero la cogemos en el servicio. Pero cada disparate tiene un fundamento. Por más ilógico que suene, tiene un fundamento. Y vamos a analizar el fundamento que ellos utilizan. Dice, generalmente ellos citan las declaraciones en los capítulos 12 al 14 de 1 de Corintios. Dice que inician que no todos hablan en lenguas, o que el hablar en lenguas debe ser controlado en ciertas maneras. Sin embargo, una comprobación entre los Hechos y 1 de Corintios rápidamente nos revela que aquellas personas estaban confundiendo los usos de las lenguas. Déjame anclarme para un par de minutos. Primeramente hay que entender que las personas que creen que el Espíritu Santo y el hablar en lenguas no es para esta generación, ellos se anclan en 1 de Corintios
capítulo 14, capítulo 12, donde el apóstol Pablo pues reprende a la iglesia, o los exhorta, mejor dicho, y le dice, le habla entre la diferencia entre hablar en lenguas para tu devoción personal y entre hablar en lenguas proféticas. Y eso es lo que vamos a dialogar. Entonces, ellos simplemente utilizan la escritura que dice que si no hay interpretación, mejor calle. Entonces, ellos dicen, eso significa que no tenemos que hablar lenguas. Y ese es su fundamento. Entonces, vamos a tratar de despedazar ese contraste con los hechos. Dice, el libro que estoy en la próxima pantalla, hermana Cintia, dice, el libro de 1 Corintios fue escrito a creyentes, lleno del Espíritu Santo. Dice, todos habían sido bautizados, dice, con el Espíritu Santo, y todos habían hablado en lenguas, dice, por lo menos una vez. 1 Corintios, capítulo 6, capítulo 19, capítulo 12. Dice, obviamente ellos comprendieron esta carta de Pablo desde aquella perspectiva. Ok, el primer contraste que tenemos que entender para poder explicar esto es que cuando el apóstol Pablo se expresa a la iglesia de los Corintios, no le estaba hablando a almas recién convertidas. Le estaba hablando a almas que ya tenían el Espíritu Santo y que ya, hermano Antonio, hablaban lenguas. La corrección que él estaba haciendo, que muchas veces la hemos hecho en la iglesia, es que ellos estaban hablando lengua fuera de control. Y le voy a hacer una pregunta. Deme un ejemplo de lo que es hablar lengua fuera de control o fuera de orden, si es que se puede. ¿Usted nunca ha visto una persona hablar lengua fuera de orden? Dígame, hermano Juan. Juan, micrófono, por favor. Yo pienso, hermano, que es con un ejemplo sencillo. Digamos que cuando alguien está predicando y de repente alguien sale hablando en lengua. Ahí está, bien sencillo. ¿Por qué, hermano? Mauricio no te creyó, no está convencida. Le puedo leer la mente desde acá. Dígame por qué, hermana, si estoy correcto. Ay, qué buena esposa. Como sabe que vamos a hablar de los matrimonios, hermano. Amén, hermano. Yo pienso de que realmente es bien difícil poder definir ese punto, porque recuerde de que Dios puede hablarle a través de la palabra que se está predicando a una persona, y cuando Dios habla directamente y esa persona es impactada, puede hablar en lenguas, y no creo que sea un disparate. Y a veces hasta profecía. Yo escuché a la hermana Miriam que en medio de un mensaje que el hermano estaba predicando, ella empezó a profetizar, que eso me habló a mí, y yo dije, gloria a Dios, porque yo estaba todavía con Dios, cuestionando a Dios, que por qué ese mensaje ese día, y de repente oí a la hermana profetizar. Señor, gracias, porque tú me estás comprobando que el mensaje realmente era para ahora. Pero ahí cometió el hermano Antonio un error grave, y es lo que estamos aprendiendo. Él mezcló lo que es el Espíritu Santo y hablar en lenguas personales con las lenguas proféticas. No estamos hablando de las lenguas proféticas, y el hermano Juan tampoco. La experiencia que él pasó con la hermana Miriam eran lenguas proféticas. Eso está 100% bien. Cuando a Dios le da la gana de hablar, él no necesita pedir permiso a nadie. Él va a hablar. La diferencia que tenemos que recordar, vamos a usarla de esta forma. Tenemos la hermana Alicia y el hermano Juan. El hermano Juan está hablando lenguas para su propia edificación. O sea, la palabra edificar casi no cae ahí, porque se puede interpretar en que un lenguaje angelical. O sea, son lenguas espirituales. Entonces, el don del Espíritu Santo.
sea, solamente con el Espíritu Santo. O sea, el hermano Antonio predicó un mensaje. El hermano Juan estaba luchando porque no sabía si ponerse la corbata roja. Y de repente Dios usa al hermano Antonio sin él saber nada para revelarle al hermano Juan lo que se puso en la corbata roja, que es la voluntad de Dios. Eso lo impacta a él. Y él siente la presencia de Dios y comienza a hablar en lenguas. ¿Verdad que sí? Lenguas personales. Ahora el hermano Antonio tiene un mensaje de 30 minutos que todavía le falta, pero el hermano Juan sigue hablando lenguas. Hablando lenguas. Hermano, no nos está dejando predicar. Ahora, vamos a cambiar la escena. Ahora el hermano Antonio está predicando. De repente Dios le da lenguas proféticas a la hermana Alicia. Ya es diferente. El descendimiento de espíritu le va a dar saber al hermano Antonio: esto es Dios. Cállate. Ya es diferente. Se explica, hermanos. Si usted se da cuenta, aún el mismo día que está hablando el hermano Antonio, a veces a las almas nuevas le tenemos que aconsejar cuando se oyen lenguas proféticas: baja la voz. Yo prefiero que dejen de hablar lengua. Pero por respeto le digo, baja la voz. Por favor, alaba a Dios en tu mente. Oye, tú me escuchas decir: denle una ofrenda mesía a Dios. Una ofrenda mesía es esto. Eso es una ofrenda mesía. Lo que estoy diciendo es: Dios quiere hablar. Shh. Démosle respeto a Dios. No hablemos. Limítate a escuchar. Tú no sabes si el mensaje es para ti, para mí, para la hermanita, el hermanito. O sea, ese es el factor esencial. Ahora, está la otra moneda, que era lo que Pablo estaba reprendiendo. El espíritu, dice la Biblia, está sujeto al profeta. ¿Quién me explica esa escritura? ¿Qué significa que el espíritu está sujeto al profeta? En otras palabras, que nosotros tenemos el control, no perdemos el conocimiento. Aún aunque estemos hablando en lengua, sabemos que estamos en la iglesia, sabemos que estamos hablando en lengua, o sea que no perdemos el control, estamos nosotros conscientes de lo que estamos haciendo. Tú estás consciente del ambiente. Dios te permite eso porque Dios es un caballero. Él no te va a tomar control de tu mente, tu corazón, y tú no vas a saber qué está pasando. Hermano, vamos a decir algo. Yo me recuerdo, hermano, en una campaña que había una gran multitud de hermanos, o sea, hay muchas iglesias. Y yo me recuerdo que cuando se derramó el Espíritu de Dios, todos los que estaban en la plataforma comenzaron a alabar y a hablar en lengua. Pero había una persona que comenzó a, ¿cómo le quisiera decir? Como que tuvo una explosión, a brincar y apartar a todos los que estaban a su alrededor, a aventarlos, a empujarlos a todos. Y como que desconcentraba a los demás que estaban hablando en lengua. Entonces el que estaba predicando se baja de la plataforma y llega donde ella y solo nomás la toca y le dice, no sé qué fue lo que le dijo, pero nomás la tocó y ya se calmó a hablar ahí en 100%, hermano. Cuando yo me recuerdo en el faro, décadas atrás, cuando se derramaba el Espíritu Santo, teníamos una hermana para ese entonces que cuando caía en bendición, hermanos, hasta la silla volaba. Y me recuerdo que el pastor la aconsejó varias veces: ten cuidado, te vas a dar un golpe, tú tienes control, el Espíritu está sujeto al profeta. Si no te agarramos, te vas a dar un golpe. La aconsejó, lamentablemente la hermana pues no hizo caso hasta que se cayó y se dio un golpe. Y después se enojó porque nadie la agarró. No, pero la Biblia dice que tu espíritu está sujeto. O sea, Dios te ha dado a ti control. O sea, y el control específicamente, ¿qué significa control? Control es para tú controlar.
O sea, tu reacción, tu movimiento. Entendemos que una alma nueva que ha sido impactada con la presencia de Dios, pues puede reaccionar y es nuevo para ellos. Nosotros estamos pendientes, pero ya después de un par de meses hablando de lenguas, ya para que sepan, mira, mamita, tú tienes el control, sé rico lo que tienes, porque el Espíritu Santo no te va a coger. Yo me recuerdo, hermano Rubén, que había un joven que caía en bendición. También me recuerdo de eso exactamente en la Y brincaba para arriba y brincaba para los lados, para acá, para allá. Y siempre tenía los ujieres que agarrarlo duro. Y una vez, hermano, brincó tan alto y todo que cayó en la batería y se dio duro. Se dio un golpe. Por falta de entendimiento, hermanos, porque uno puede contar. Entonces, lo bonito de esto es que cuando son lenguas proféticas, ¿verdad? Yo pensé que hermano iba por otra ruta, porque me recordó una experiencia que yo pasé similar cuando él comenzó a hablar. Estaba en una conferencia predicando y me recuerdo que en medio de mi mensaje Dios se derramó grandemente, había como más de 2,000 personas presentes y ese día 200 recibieron el Espíritu Santo. Ahora, cuando están hablando de lengua, brincando, saltando, de repente se oyen lenguas proféticas. En una iglesia pequeña como esta, pues, el ambiente es diferente. Lo que me impresionó a mí fue que en un ambiente tan grande, ¿cómo es posible que parecía como si alguien le diera un switch y todo el mundo bajó la voz? Eran más de 2,000 personas. Todo el mundo hizo silencio. Es que como parecía que nada para un switch. Había un descendimiento espíritu entre todo el pueblo que la mayoría supieron Dios nos quiere hablar. Ahora, no vayas tú a pensar que fue que Dios le quitó las lenguas. No, las personas individualmente tenían la madurez espiritual para saber, eso es una lengua, Dios le quiere hablar. Descendimiento de espíritu. Descendimiento de espíritu. Por eso, el hermano antiguo siempre nos enseñaba a nosotros, de todos los dones, pídele a Dios que primero que te dé descendimiento de espíritu. Pídele que tú puedas discernir cuando ves Dios. Y a las personas que tienen el don de lenguas, que tenemos gente en la iglesia que tiene el don de lenguas, si estás comenzando, tú te vas a dar de cuenta porque la atmósfera va a cambiar. O sea, sé sensitivo al espíritu, que tú te vas a dar de cuenta en la diferencia entre la lengua que habla para tu edificación personal y la lengua que tú hablas para administrar a todo el mundo. Entonces, y eso es muy importante, hermanos. Iba a ser no me dejes eso. Ya estamos terminando, me quedan como 2 minutos. Avisa si quieren mandar a buscar las clases, después llamar que ya suba. Dice, obviamente ellos comprendieron esta carta de Pablo desde aquella perspectiva. Dice, él no les enseñó que alguno de ellos nunca hablarían en lenguas. Dice, pero explicó que no todos ejercerían públicamente el don de lenguas en la vida de la congregación. Dice, también les enseñó que cuando ejercen públicamente el don de lenguas, deberían seguir ciertas pausas. O sea, pausa significa reglas o normas. O sea, Pablo trató de enseñar a ellos en la iglesia de Corintios de que cuando usted escuche lenguas proféticas, hay un formato que debería de seguir. Y el mejor ejemplo lo traímos hace 2 semanas atrás, o 3 semanas, Antonio, cuando hablamos que si de repente usted va a la Casa Blanca y el presidente de Estados Unidos va a hablar contigo, ¿qué van a hacer? Todo el mundo va a guardar silencio. Por la oficina que representa el presidente de Estados Unidos, uno dice, wow, yo quiero saber qué él me quiere decir. Escuché un comediante, un artista de bastante respeto de la raza afroamericana, que él no está 100% a favor de Donald Trump cuando estaba presidente. Pero él dice que a él le mandaron una invitación para ir a la Casa Blanca, para ir a donde vive Donald Trump, a la casa de Donald Trump aquí en Manhattan. Y dice que él, vio la invitación y dijo que voy a ir y fue.
Y él estaba criticando de que dice, ¿sabe cuántos amistades mías, artistas de la raza afroamericana me criticaron? Me dijeron que yo soy un traicionero, que yo soy un traidor, que yo me vendí para los blancos, que bueno, bajaron el piso con él. Y él los insultó en sus palabras, pero Dios mío, lo ignorantes que somos. Primeramente es el presidente de nuestra nación. Y quien que recibe una invitación de él no va a estar interesado en por qué le está llamando. Simplemente por la oficina que representa. Y después explicó que fue que Donald Trump quería hablar con él porque él tenía buenas conexiones y querían abrir un programa para ayudar a la comunidad afroamericana de bajo ingreso. Y lo juntó con otro que se llama Ben Carson, que era otro que estaba con la presidencia. Y dice, y fue una bendición ir para allá. Pero los que no sabían lo que invitaron porque no que seguir hablando con él. Entonces, si ese respeto se le da al presidente de los Estados Unidos, de que si él habla, lo queremos escuchar, qué va a decir, a saber, me interesa, cuánto más si nuestro Dios quiere hablar directamente con nosotros. Cuánto más si nuestro Dios quiere interrumpir nuestro servicio y hablar directamente a la iglesia. O sea, a través del don de profecía. O sea, ¿cuánto más le deberíamos nosotros dar importancia? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Bueno, hermanos, vamos, preguntas, comentarios. Bueno. Estaba interesante lo que tú pusiste, porque así también nosotros reconocemos que tenemos a alguien supremo allá arriba, ¿verdad? También nosotros tenemos que estar conscientes y siempre a cuatro ojos, porque de verdad necesitamos nosotros oír la voz de Dios. Yo siempre que vengo a la iglesia, yo siempre le digo, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Necesito oír tu voz, necesito guianza, necesito que tú me fortalezcas, cualquier que sea la necesidad. Entonces, si yo le estoy pidiendo a Dios que yo necesito oír su voz, entonces tengo que estar atenta a lo que Dios está dando, ¿verdad? Ayer anoche estábamos hablando con la ministra del CIDE en la sala, ¿verdad? Y no me dejaban hablar. Ella seguía la conversación, hacía una pregunta y se la contestaban ella misma y seguía por ahí. Suena chistoso, pero a veces le hacemos eso a Dios, hermanos. No lo dejamos hablar, porque no hemos aprendido a orar. Si usted se da cuenta, cuando yo oro, hermanos, y escuchan mis oraciones personales, cuando yo oro, siempre finalizo mi oración con una ofrenda mesiva. Bajo mi voz y medito en Dios. Yo estoy escuchando a Dios. Estoy hablando con Dios. Ya yo hablé, ahora quiero escuchar quién me quiere decir. Tú ves que yo estoy, Señor, toca a mi familia, toca a mi hogar, Señor, hermano Antonio, Señor, ayuda a los bendiciones, Señor, la salud de decide, Señor, hermano Adolfo, Señor, por favor, Señor, mira cómo mi alma te alaba. Y de repente hago, Señor, mi alma te alaba. Y estoy meditando, yo estoy escuchando a Dios. Eso es una conversación. Estoy esperando que Dios me hable. Y mi pensamiento a veces naturalmente, no lo hago, naturalmente se le va a pensar de hermano Antonio en su trabajo, que me dice, mañana se me Dios habla conmigo. Yo estoy meditando en silencio, pero puede estar seguro, mi papá me enseñó esto y cuando termino, mi papá me decía, cuando tú estás en una reunión y todos están hablando y no están escuchando, tú bajas tu voz. Baja tu voz, a ver si se dan cuenta. Y si no, deja de hablar. No te creas. Sí. Hasta que se den de cuenta que tú no estás hablando. Porque ¿para qué hablar si no te están escuchando? O sea, no, Dios hace eso. Dios baja su voz y espera. Amén, hermano, para terminar, como dice hermano. Ya yo terminé. Algo bien importante, hermano, que tenemos que nosotros reconocer. De que, como el ejemplo que puso y la hermana Miriam,
¿verdad? Que del presidente. Nosotros, hermanos, estamos aquí, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho una invitación, Dios nos ha hecho un llamado. No venimos porque nuestro pastor los llamó o los invitó, no, porque Dios los está invitando. Y cuando venimos aquí sabemos que venimos a presentarlos ante Él. Porque Dios no solamente está arriba, hermano. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Él está aquí, hermano. Aleluya. Entonces, ¿por qué yo siempre cuando vengo a la casa de Dios procuro ponerme la mejor ropa que tengo? Porque vengo a presentarme ante el Rey. Aleluya. Y eso es bien importante, hermano, escuchar. ¿Ven? Eso, me encantó lo que dijo, porque sabemos que venimos en presencia de Dios. O sea, si a ti te invitan a la Casa Blanca, lo duro que tú vas a ir vestido con tu pijama. Tú, porque él, por la oficina que representa, va a tratar de ser la mejor representación posible. Debería ser lo mismo para la casa de Dios. Dios bendiga por su proceso. Hermano David.